Queremos en esta noche adorar al Señor, queremos alabar al Señor, establecer su reino. Y para que su reino se establezca también, o cuando su reino se establecía en el Antiguo Testamento, cuando se declaraba el poder de Dios, se establecía un altar. Y quiero predicar hoy acerca de los altares que han hecho hombres de Dios, y esta predicación se llama El poder del altar. Ese altar que hoy también tiene que estar en nuestras vidas, en tu vida y en la mía. Y esta fue una predicación que escuché hace 20 años y quedó muy grabada en mi corazón. Me acuerdo solamente de un punto que este hermano dio, que se trataba de uno de los puntos que voy a dar, del altar que hizo Elías. Pero antes vamos a ver otros altares. Yo quería dar 3 ejemplos. En primer lugar, vamos a ver el significado, altar y su significado, ¿no? ¿Qué significa la palabra altar? Y la palabra altar significa lugar de sacrificio. El propósito principal de un altar era establecer y mantener la relación del pacto entre Dios y su pueblo. ¿Lo repito? El propósito principal de un altar era establecer y mantener la relación del pacto entre Dios y su pueblo. Cuando Dios hacía un pacto, el pueblo recibía ese pacto que Dios hacía con ellos, y establecía un altar. Y así lo hizo, y por eso aparece 378 veces en la Biblia la palabra altar. Unas cuantas veces, ¿no? Casi una por día, un poco más. Y es importante este significado del altar. Hoy el altar ya no se construye más como lo construían antiguamente con las piedras y establecían un lugar para el sacrificio, sino que el altar hoy está en nuestro corazón. Es un lugar donde Dios se manifiesta. En el altar Dios se manifestaba. Y hoy en nuestras vidas Dios se tiene que manifestar. Si el altar está rindiendo verdaderamente honor, culto, adoración a nuestro Dios, la manifestación del Señor tiene que estar en nuestras vidas. Y vamos a ver el primer ejemplo. El primer altar lo hizo Noé. Noé en Génesis 8, versículos 18 al 22. Y dice la palabra del Señor: entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó un altar a Jehová, Noé, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán las sementeras y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Entonces, Noé edificó un altar. Y vamos a ver cuál fue la motivación de Noé para edificar el altar. ¿Cuál fue la motivación de Noé? Dios había hecho una promesa, había establecido un pacto y una promesa con Noé. Primero fue la promesa, después cuando salió del arca fue el pacto, que gracias a ese pacto hoy tenemos el arco iris, como bien acá Juma lo graficó, ¿no? Tenemos el arco iris gracias a ese pacto que Dios hizo con Noé. Pero primero le hizo una promesa: entra, vos, tus hijos, tu esposa y todos los animales de 2 en 2, ¿no es cierto? Y Jehová Dios cerró la puerta del arca, la cerró Dios.
Y ese cerrar de Dios establecía que él tenía que cumplir una promesa de que Noé, la familia de Noé y todos los animales no iban a perecer como iba a perecer toda la sociedad de ese momento bajo el diluvio. Entonces, cuando Dios volvió a abrir el arca y salió Noé, Noé sintió en su corazón agradecimiento y adoración. Por eso, la motivación de Noé para edificar ese altar fueron dos actitudes que todo hijo de Dios tiene que tener en su corazón, que hoy es el altar que tenemos gracias a Jesucristo, y es adoración y agradecimiento. Adorar continuamente a Dios, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios espera que sus hijos le agradezcan, porque su palabra tiene promesas y sus promesas son cumplidas en nuestras vidas. A lo largo de nuestras vidas en Cristo vemos cumplir las promesas del Señor. Yo lo puedo dar como testimonio en mi propia vida, que Dios cumplió promesas, muchas promesas en mi vida, y así la quiere cumplir en la tuya. Entonces, lo que motivó a Noé para hacer ese altar, el primer altar que tenemos en la Biblia y que representa lugar de sacrificio, y además de eso, la manifestación de Dios tiene que estar cuando hay un altar y hay un sacrificio que a Dios le agrada, porque dice la palabra, y subió el olor de ese sacrificio como agradable a Dios. Dios se agradó con esa ofrenda que entregó, ese sacrificio que entregó Noé en el altar. ¿Por qué? Porque Dios veía el corazón y el corazón de Noé tenía adoración y agradecimiento. Entonces, eso es lo que hoy debe reinar en nuestra vida, porque nosotros somos sacrificio vivo. Todos los días nuestra vida tiene que ser un altar donde sacrificamos nuestro yo, porque la palabra de Dios dice, el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y cada día nosotros somos ese sacrificio vivo, esos hermanos y hermanas que quebrantamos nuestra voluntad para que la voluntad de Dios se cumpla y para que el reino de Dios se establezca en nuestra vida. Entonces, ofreció holocaustos Noé, subió como olor fragante, fue agradecido porque Dios cumplió con su palabra y no perecieron. Dios fue fiel a Noé, y Noé fue agradecido. ¿Cómo fue para Dios ese holocausto? Ya lo dijimos, ¿no? El versículo 21 lo dice también. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Esa declaración de Dios fue el pacto que Dios hizo con Noé. Y le dijo, y voy a hacer una señal para ese pacto. Y estableció el arco iris. Qué hermoso, cada vez que Dios miraba el arco iris, se acuerda de ese pacto que hizo con Noé y dijo, no voy a destruir más la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Al Señor le agradó el aroma de ese sacrificio porque tenía una actitud correcta. Y yo te pregunto, ¿cómo es el sacrificio que vos le entregás a Dios cada día? Y no hablamos de hacer cosas, no, es metafórico lo que estoy diciendo, ¿no? Es algo que yo entrego al Señor mi vida, sacrifico en el altar de Dios cada día, en lo secreto, en lo íntimo, para que Dios se haga presente en mí, se manifieste en mí. El segundo altar, el altar de Abraham. Hay muchos, elegí 3 nada más. Abraham, vamos a ver en Génesis 12:7, dice la palabra del Señor, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia, promesa, daré esta tierra.
y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová. Qué hermosa palabra. La voy a volver a leer. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar que representa el altar, que representa el lugar de sacrificio, e invocó el nombre de Jehová. Abraham estableció un altar para que ese sacrificio se realizara en él, para que la presencia de Dios se manifestara, y allí invocó a Jehová. Dios le dio una promesa. Esta tierra a Abraham, pero la promesa no era privada, sino con vista a unos sublimes y sagrados intereses a un plazo largo, en el futuro. Es decir, tocante a la tierra que su posteridad iba a habitar como pueblo de Dios. Y de Abraham pasamos a Abraham, ¿no? Que es su nombre, padre de multitudes. Primero fue Abraham, como está acá escrito, pero después fue Abraham, porque Dios le cambió el nombre para que Abraham, como así se pronuncia ahora, sea el padre de multitudes. Porque en ti, dijo Dios, serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero ¿por qué Dios le dijo eso? Porque a través del pueblo judío, a través de Israel, iban a ser Jesucristo. Y Jesucristo hoy nos salvó a todos nosotros y está salvando a toda la humanidad a lo largo de toda la tierra. Por eso se cumplió esta promesa que Dios le hizo a Abraham. Las semillas de la verdad divina debían sembrarse allí como beneficio para la humanidad. Y entonces, cuando Dios le dio esta promesa, Abraham dijo, voy a hacer un lugar donde se establezca tu presencia, donde se manifieste tu presencia. Y edificó un altar y sacrificó a Dios. Ahora, ¿qué representó entonces este altar? Escuchen bien, una confesión abierta de su fe. Estableció culto a Dios, el verdadero Jehová Dios, y declaró su fe en la promesa de Dios. Este fue el primer lugar de culto verdadero que se levantó jamás en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque las naciones adoraban otros dioses. Entonces Dios se le apareció a Abraham y Abraham ahí armó un altar, sacrificó para que la presencia de Dios se manifieste, pero también era una declaración a todos los paganos que rodeaban a Abraham de que este era el verdadero culto a Dios, de que este era el verdadero Dios, el más sublime, el excelso, el poderoso. ¿Qué significa esto? Que confesó Abraham a todos los paganos que lo rodeaban de que él adoraba al verdadero Dios. Predicó a su manera en ese tiempo y estableció el verdadero culto. Así tiene que ser nuestra vida. Si en nuestra vida hay un altar, tenemos que predicar la palabra y donde estemos llevar el reino, establecer el reino, predicarle a todas las personas que nos rodean y establecer el verdadero culto, porque como entonces habrán rodeado de paganos, hoy nosotros también. Y aún de gente que se dice creyente, que no practica la verdad ni practica la sana doctrina. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de establecer un altar en nuestra sociedad a través de nuestra vida, como sacrificio vivo a nuestro Dios, predicando el evangelio a toda criatura. Amén. Ese es el compromiso. Y ahora vamos a ver el último, el altar de la restauración. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Elías. Y vamos a ver Primera de Reyes 18, 30 al 32. Y dice la palabra: entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí. ¿Me podés traer algo de agua? Acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó
y él arregló el altar de Jehová porque estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Ahora bien, vamos a ver cuál es el contexto, ¿no? Porque también acá Elías hizo un altar. ¿Y por qué fue el altar de la restauración? ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto en el que se movía Elías? Un pueblo, el pueblo de Dios, siempre en desobediencia. Gracias. Dice, un pueblo, el pueblo de Dios, siempre en desobediencia, inclinado a adorar a otros dioses, haciendo lo que bien les parecía. Entonces, como consecuencia, había un altar arruinado. El pueblo de Dios, ¿y qué le dijo Elías? Elías, antes de empezar a reparar el altar, en el capítulo 18, versículos 20 al 21, Elías les dijo, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis ustedes entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo. Y si Baal es Dios, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decirle al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Entonces, ¿por qué este se llama el altar de la restauración? Porque había un pueblo desobediente. Había un pueblo que tenía un pie en el mundo y un pie en la iglesia, ¿no? Había un pueblo que se rebelaba contra Dios y que cuando Elías los confrontó, no dijeron palabra. Entonces, hoy mi pregunta, para hacerlo práctico, para llevarlo a nosotros, es, ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu vida? ¿Claudicás entre 2 cosas? ¿Hago la voluntad de Dios cuando me conviene y cuando no me conviene no la hago? ¿Me congrego, no me congrego? ¿Leo la Biblia, no la leo? ¿Oro de vez en cuando? ¿Cómo está tu corazón? Porque para que, como habíamos dicho, el altar es un lugar de sacrificio para que Dios se manifieste. Como vimos los 2 ejemplos anteriores, hubo corazones que Dios miró con agrado, porque Noé tenía agradecimiento y adoración, porque Abraham tenía proclamación de la palabra, proclamación de quién era el verdadero Dios. Pero en este caso había un pueblo que claudicaba, cavilaba entre el mundo y Dios, entre las costumbres paganas y Dios, siempre en desobediencia. Espero que ese no sea nuestro ejemplo. Pero ahí, el altar, ¿cómo está en ese pueblo? Arrumbado, arruinado, roto. Y la presencia de Dios no se puede manifestar. Si la presencia de Dios en tu vida no se manifiesta, pedí perdón. Humillate ante tu Dios. Reconoce que estás cavilando, que estás claudicando, que estás no obedeciendo deliberadamente a nuestro Dios. Entonces, Dios te perdona. Dios nos perdona cuando nosotros verdaderamente nos arrepentimos. Elías debía reparar el altar para que la presencia de Dios se manifieste. Debía reparar el altar para que Satanás pueda ser vencido. Había 450 profetas de Baal, de Satanás. Y acá se levantaba una guerra. Y Elías dijo, solo yo he quedado como profeta de Jehová, del Dios verdadero. No hay nadie más. Porque todos se fueron
haciendo lo que quisieron, pero solo yo he quedado. Pero antes de invocar a este Dios poderoso para que se manifieste en el altar, lo tenía que reparar. Para que Dios se manifieste en la iglesia, cada altar debe estar reparado. Para que el reino de Dios se establezca y el poder de Dios se manifieste y la iglesia viva en el reino, tiene que estar el altar reparado. No puede estar arrumbado, no puede estar caído, no puede estar destruido, porque ahí gana Satanás. Y nosotros tenemos una guerra. Como Elías se enfrentó a estos profetas de Baal, que eran satánicos, nosotros también tenemos una guerra espiritual. Y para vencer, como venció Elías en el nombre de Jehová, para vencer nosotros en el nombre de Jesucristo, nuestro altar tiene que estar bien paradito. No tiene que estar arrumbado, arruinado, destruido. Tiene que estar establecido. El reino se tiene que establecer para que nuestro sacrificio diario llegue a la presencia de Dios como olor fragante. Si no, Dios no se va a poder manifestar. Dios no se manifiesta donde un altar está arrumbado. Donde voy a la presencia de Dios porque tengo una necesidad. Y ahí me acordé de este Dios que me predicaron, que yo conocí alguna vez. O porque voy pretendiendo hacer un trueque, que Dios me responda a lo que yo quiero. No, así no es la vida cristiana. La vida cristiana es, como bien dijo Pablo, somos templo del Señor, somos sacrificio vivo, agradable a Dios, y eso lo hacemos cada día en nuestro altar. Entonces, ¿qué representa el altar hoy para nosotros? El tiempo que dedicamos a estar con Dios, la oración, la lectura de la palabra, el orar e interceder, no solamente orar por mí, dame, haceme, continuamente no, dame, quiero, tengo, necesito. También el altar lleva intercesión por los demás. Un creyente maduro que ora y que intercede, alaba y adora al Señor como lo hizo, ¿quién? Noé. Con agradecimiento y adoración, con proclamación de la palabra como lo hizo Abraham. Y como Elías confrontó al pueblo para que el altar pueda ser construido bien, reparado, para que la presencia de Dios se manifieste. Y dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios espera una comunión con vos en intimidad. Dios espera una comunión con vos en integridad. En esa comunión, en ese tiempo de intimidad, somos perdonados porque reconocemos cada día tenemos que pedirle perdón a Dios. Cada día tenemos que pedirle perdón a Dios por algún hecho que hemos hecho o dicho o pensado que a Dios no le agradó. Entonces, en este tiempo de intimidad somos perdonados, somos restaurados, llenos de su presencia, porque estamos en su presencia clamando, reclamando sus promesas, meditando en su palabra, encerrados en nuestro cuarto, reparando este altar para que la presencia de Dios se manifieste. Sanados, reconciliados, momentos de altar, momentos de intimidad. El poder del altar, que tuvo Elías cuando lo reparó, cuando realmente pudo establecer ese altar para invocar a Dios, y Dios se manifestó con poder. Y todos los profetas de Baal fueron destruidos. Entonces, el reino de Dios se establece en nuestras vidas y en la iglesia. Cuando nosotros elaboramos este altar, reparamos los lugares que están rotos, a las áreas de nuestra vida que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, y ese altar lo ponemos en pie, ahí Dios se tiene que manifestar.